Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí se escucha. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo andan tanto tiempo? Nos quedó el miércoles pasado de feriado, así que bueno, vamos a tener que meterle bastante. Sí, ya fecha de parcial tienen, ¿no? Creo que es el 19 de abril, es lo que yo vi, no sé si alguno lo pudo corroborar. Sí, el 19, ahí me pone Sofía. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, yo les voy a dar la clase de hoy y faltarían 2 clases más. Yo el miércoles que viene, no sé si puedo dar la clase, pero no se preocupen porque o hablo con Daniel en cuanto a, me refiero que él de la clase del miércoles y yo la del martes, o la otra semana la recuperamos, así que en eso no se hagan problema, después yo les escribo por el chat y les confirmo. Bueno, ya estamos casi. En la clase de hoy lo que quiero es seguir con el procedimiento reformatorio y entrar concretamente en la reforma de 1994 y para ver los 4 fallos que, no sé si llegamos a hoy, sino que ustedes lo vayan leyendo. ¿Se acuerdan que yo les pedí la clase pasada? Que son el caso Polino, el caso Romero Feris contra Estado Nacional, el caso Fight y el caso Schifrin. Es decir, esos 4 casos hacen a todo lo que es la reforma de 1994, así que los tenemos que ver para esta parte. Sí o sí, la semana que viene arranco con la otra bolilla, la bolilla 4, que es de supremacía constitucional, y la segunda parte de la bolilla 4, que es control de constitucionalidad. Es decir, que me estarían quedando 2 clases, va a quedar un poco como apretado esta primera parte para el desarrollo de la bolilla 3 y 4. ¿Pudieron empezar a leer algo de reforma o están viendo los temas de Daniel? No sé si me han escuchado, han podido ver algo de reforma y algo de los fallos de la reforma de 1994. Sí, yo leí los que había notado, que son el de Simón y el de Maceo. ¿Para reforma? Con los que tienen que ver con la inconstitucionalidad, la clase que vimos anteriormente. Está bien, pero yo lo que les pedí que vean concretamente estos que son caso Polino, Romero Feris, perdón, contra Estado Nacional, Fight y Schifrin. Esos son los que habitualmente vemos ahora les voy a explicar bien, en el procedimiento de la reforma de 1994. Bueno, a ver cuántos hay, 12. Bueno, arranco bien puntual porque hoy quiero avanzar bastante. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos del procedimiento reformatorio, el procedimiento que en definitiva establece el artículo 30 de la Constitución Nacional? Yo les comenté que el artículo 30 es el único artículo que se refiere a reforma en todo el articulado de la Carta Magna y por ende tiene varias lagunas constitucionales que algunas vimos con relación, ¿se acuerdan?, a los famosos 2 tercios, a la naturaleza jurídica del acto declarativo, y vimos las etapas. Con relación a las etapas, yo les comenté que si ustedes van a lo que sería dentro de la teoría clásica del derecho constitucional, van a encontrar 2 etapas, que es una primera etapa que hablamos en la clase anterior, la etapa de preconstituyente o de iniciativa, y la segunda etapa, que algo vamos a hablar hoy, es la etapa constituyente propiamente dicha. En el programa, no sé, les digo la verdad, en el programa antiguo, no sé si lo siguen teniendo en el programa nuevo, tienen una tercera etapa que es una etapa electoral, es decir, que sería una etapa intermedia entre la etapa preconstituyente y la etapa constituyente. Como que yo les dije que en la clase pasada, que el órgano natural donde se cumple la etapa preconstituyente es el Congreso cuando declara la necesidad de la reforma, que ya vimos cómo tiene que ser ese acto declarativo, con relación a la etapa electoral, el órgano natural donde se cumple esta etapa es en el cuerpo electoral, es decir, directamente el pueblo, cuando elige
a los convencionales constituyentes, que son los que componen la Convención Constituyente Reformadora. Y el órgano natural de la tercera etapa, que es la constituyente, que vamos a ver hoy, es la Convención Constituyente Reformadora. No sé, estoy como pasaron 15 días tratando de traer de nuevo algunos conceptos, como refrescándolos. Después, otra cosa que yo les comenté importante la semana pasada, que en la etapa preconstituyente o de iniciativa, lo que hace el Congreso declara, que es ese término que utiliza el artículo 30 de la Constitución Nacional, declara la necesidad de la reforma. ¿Se acuerdan que yo les dije que declarar es como manifestar la necesidad que hay que efectuar una reforma? En cambio, en esta etapa que vamos a ver hoy, es la constituyente, lo que hace la Convención Constituyente, la Constitución utiliza otro término que es efectuar. Acuérdense que efectuar es como sinónimo de hacer la reforma. Por eso les digo, tengan en cuenta estos dos términos, el declarar por parte del Congreso y el de efectuar, es decir, de hacer por parte de la Convención Constituyente Reformadora. Atento que esto de declarar, insisto con esto, y efectuar nos va a servir bastante para ver cómo funcionó la Convención Constituyente en la reforma de 1994. Entonces, recapitulando, hoy lo que veríamos es la etapa reformadora, propiamente dicha. Entonces decíamos que es el Congreso quien le fija ese alcance a la Convención Constituyente Reformadora, que puede ser total o parcial. Si es total, como ustedes también les dije que vayan viendo las diferentes reformas que tuvo la Constitución de 1853, entonces si es total, es como lo que ocurrió en la reforma de 1949, es decir, la Convención Constituyente va a tener una capacidad amplia. En cambio, si es parcial, solamente la Convención Constituyente se tiene que expedir sobre los puntos o los temas tratados por el Congreso en ese acto declarativo. Otro tema, la Convención no está obligada a aprobar todos los temas en definitiva proyectados por el Congreso en ese acto declarativo. Pero en general las convenciones no se han apartado en definitiva de lo establecido por el Congreso en esa ley declarativa. Ahora bien, en el caso que la convención, por ejemplo, fuese más allá, por decirlo de una manera, de lo establecido en el Congreso, en la ley declarativa, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Y en definitiva, se apruebe o se modifique algún tema no proyectado en ese acto declarativo, eso sería inconstitucional. ¿Por qué? Porque esa reforma, si bien ha sido efectuada por la Convención, no tiene el antecedente lógico que es ese acto declarativo de la necesidad de la reforma. Cualquier cosa me preguntan, es decir, vuelvo con esta idea. Entonces, para que una reforma, no, en definitiva, no sea inconstitucional, tiene que estar proyectada por el Congreso en la ley de necesidad de la reforma, en ese acto declarativo, y luego tiene que ser efectuada, es decir, en definitiva, aprobada por la Convención Constituyente. Es necesario, por decirlo para que se entienda, tipo como un juego, vieron de... ahora voy, si es como un juego de encastre, es decir, por decirlo de una manera, ¿qué quiero decir con esto, un juego de encastre? Para que se entienda, tiene que estar la proyección en lo que sería la ley declarativa de la necesidad de la reforma, y luego aprobada por la Convención Constituyente. Acá la pregunta, disculpen que dije ahora voy, porque estaba leyendo la pregunta, que si me las pueden hacer así, porque a veces me pierdo yo. Ahora no veo el chat. Lucas, ¿qué me preguntaste? Sí. Que leí algo rápido y no llegué a leer. Si era revolucionaria, ¿cómo era el...? Claro, bueno, no siempre, está bien la pregunta, no siempre en toda reforma revolucionaria tenés el antecedente de la ley declarativa del Congreso, es decir, a veces faltaría ese encastre. Después, por decirlo,
para que se entienda, la última palabra en cuanto a la constitucionalidad o no es a través de los jueces, que nosotros tenemos, vamos a verlo en la clase que viene, tenemos control judicial difuso, y luego ese control se termina, en definitiva, chicas, no me sale el término, disculpen, se termina fundiendo, por decirlo de una manera, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué quiero decir con esto? Por eso enganchamos la parte de reforma con la parte de supremacía y de control. En definitiva, quien ejerce la constitucionalidad de las normas, ya me voy anticipando a la bolilla que viene, son los jueces. Entonces después hay que ver, en definitiva, si los jueces, y luego con esto que les digo, porque nosotros tenemos en forma de pirámide, se termina concentrando, ese es el término que estaba buscando desde hoy, concentrando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declara la constitucionalidad o no de una reforma. Que caso concreto, caso fight, que tenemos la inconstitucionalidad de la reforma. Siguiendo con este tema, les decía, con esta etapa, mejor dicho, de que la Convención Constituyente efectúa la reforma, es decir, hace la reforma, y ya para anticiparme un poquito a los fallos, vemos que, por un lado, la Convención tiene facultades, tiene poderes implícitos, y también tiene, como cualquier órgano colectivo, tiene la particularidad de designar a sus autoridades, se dicta su propio reglamento interno, establece los días de labor, es decir, eso como cualquier órgano colegiado necesita un reglamento interno para funcionar. Y dos temas más que tenemos que ver dentro de lo que sería, porque para que se entienda, todavía estamos hablando del procedimiento del punto de vista teórico, ahora vamos a hablar bien en un ratito de cómo es, por eso me quiero adelantar, cómo es en la reforma de 1994. Dos temas más con relación a esta última etapa que estamos hablando, de que la Convención efectúa la reforma, es el tema de la duración y es el tema del lugar. ¿La duración qué significa? La duración es el plazo por el cual debe expedirse la Convención Constituyente Reformadora, es decir, es el tiempo que la Convención Constituyente Reformadora tiene para reformar. Bueno, la doctrina a este punto no es pacífica, es decir, por un lado tenemos parte de la doctrina que sostiene que el tiempo, en definitiva este requisito, es un punto que lo tiene que establecer el Congreso en el acto declarativo, es decir, cuando establece, por ejemplo, como el punto que viene, que es el lugar. Es decir, el Congreso, ahora vamos a ver qué pasó en la reforma de 1994, establece el alcance, si es total o parcial, como yo les decía hace un ratito, y establece, bueno, si es parcial, los puntos que deben ser reformados, como vimos en la clase anterior, y a su vez tiene que establecer la duración, es decir, ¿qué quiero decir con esto? El tiempo que va a tener la Convención Constituyente Reformadora para realizar la reforma. Bueno, eso es una teoría o parte de la doctrina que sostiene que sería una facultad que el Congreso proyecta en ese acto declarativo. Ahora bien, si por ejemplo la Convención sigue realizando alguna reforma o votando luego de vencido el plazo por el Congreso, eso, o de prórroga, si el Congreso lo dispusiese, esa reforma sería inconstitucional porque precisamente estaría dada fuera del plazo establecido por el Congreso. Bueno, otra parte de la doctrina sostiene que esto del plazo, en definitiva, no lo establece la Convención, no lo establece el Congreso, sino lo establece la Convención, como un poder implícito de la Convención. En la práctica constitucional, siempre la ley declarativa le ha establecido plazo a la Convención, y en el caso último, la reforma de 1994, lo van a encontrar en la ley 24.309, se ha establecido un plazo de 90 días, esto lo establece el artículo 12 de la ley 24.309, y sin prórroga. Entonces, sintetizando este punto, acuérdense que con relación a la duración, van a encontrar que parte de la doctrina sostiene que es una facultad del Congreso, es decir, en definitiva, establecerle el plazo a la Convención, y lo establece en el acto declarativo, y otra parte de la doctrina sostiene que es un poder implícito de la Convención, y ella misma se fija el plazo, como una facultad o poder implícito que la propia Convención tiene.
Y lo último que me faltaría es el tema de la duración. Les cuento estos puntos porque aquí sí, insisto con esto del artículo 30, el tema del plazo o el tema del lugar no lo van a ver dentro del artículo 30. Entonces son determinadas cuestiones que a veces la doctrina no es tan pacífica. El tema del lugar, ante el silencio de la Constitución Nacional, siempre, ahí sí, no puede ser poder implícito, porque el lugar tiene que estar predeterminado con anterioridad, entonces siempre el Congreso le fija el lugar a la Convención. Y en la última reforma de 1994 se efectuaron en las ciudades de Santa Fe y de Paraná. Con esto, lo que quería que tuviesen, es decir, la parte teórica, por lo menos sabido lo que es el procedimiento reformatorio. Es decir, acuérdense de las 3 etapas, o 2 que pueden llegar a encontrar, porque, insisto, la etapa electoral es una etapa intermedia entre la preconstituyente y la constituyente, que es donde, es decir, nosotros, el pueblo, elegimos a los convencionales constituyentes. Y ahora sí, quiero empezar a arrancar, que es un poquito largo para llegar a los fallos, con la reforma de 1994. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, Yo tengo una profe. duda. Sí, ¿quién me habló? ¿Romina? ¿Sofía? Porque hablaron las Yo, dos juntas. Sofía. Sí, porque se me encendieron las dos juntas. Sí. Sí, no hay problema. Con respecto a la pregunta de Lucas, que preguntaba en el tema de si es revolucionaria. Cuando es revolucionaria, ¿no es deja de ser reforma y ya es como creación? Sí, a ver, se puede considerar también así. En definitiva, depende también de qué autor ustedes lo lean. Ustedes están Claro. refiriendo, es decir, porque también sobre eso, si se la quise, no sé si ya lo vieron con Daniel eso, porque también sobre eso hay bastante doctrina. Uno de los autores consideran que es una forma de creación. Después también puedes engancharlo revolucionaria desde el punto de vista, ponele, por decirlo, de 1972, por decir también el término a veces revolucionario, lo relacionás con los golpes de Estado. Y por ejemplo la de 1972, que no se considera reforma precisamente porque no había un Congreso, por decirlo, pleno gobierno militar, entonces hubo una reforma, pero no hablamos tanto de reforma, sino hablamos más de enmienda, porque precisamente se hizo durante la vigencia de un gobierno de facto. Por eso te digo que también un poco de acuerdo a qué acepción le podés dar. Gracias, profe. No, de nada. Y Romina también me habló, o se iluminó. Romina Cascalla. No, yo decía que se había entendido bien. Ah, bueno, bárbaro. Pues justo se iluminaron las dos juntas, entonces no sabía de dónde venía la pregunta. Bueno. Perdón, quizá mezclé poder constituyente con este tema de la reforma. No, pero está bien lo que, que se me va rápido. Lucas, está bien. Es decir, pero por eso lo que quise decir es, cuando ustedes vean la parte de poder constituyente, van a encontrar también poder revolucionario o también, por decirlo de otro modo, todo el gobierno de facto. Por eso te estaba dando las dos acepciones, pero está bien lo que dijiste. La reforma de 1994. Concretamente, lo que hablábamos recién, y engancho con esto, dijimos que existe una etapa preconstituyente, insisto con esto, que se cumple en el Congreso cuando declara la necesidad de la reforma. Y que esto habilita a una segunda o tercera, ya lo hablamos, que es la constituyente, que es la que efectúa la reforma. Pero esto es por decirlo, para que se entienda, como muy teórico, ¿no? Muy lo que venimos hablando del procedimiento reformatorio. Nosotros, al hablar de la reforma de 1994, tenemos que ya entrar un poco más en la situación de facto, la situación sociológica, de cómo estaba el país. ¿Qué quiero decir con esto? Para que se entienda. No podemos hablar simplemente de las etapas del procedimiento reformatorio así frías como yo, por decirse, las que fui teóricas, como se las fui nombrando. Para nosotros hablar un poco de la reforma de 1994, nos tenemos que situar, tenemos que ir al año 1989, que en ese momento, no sé si ustedes se acuerdan, estaba el gobierno, es decir, la presidencia de la nación, estaba el presidente en aquel entonces, el doctor Menem,
estábamos en ese momento con una constitución que establecía un mandato del presidente de la nación de 6 años, es decir, no como ahora de 4, que se fue modificado por la reforma, y en definitiva, no sé si ustedes han leído, o los más grandes se acuerdan, que había ya para el año, estoy hablando 92, 93, era cuando ya se finalizaba su mandato y había una inquietud, bastante inquietud por decirlo, una fuerza bastante importante del Partido Justicialista de aquel momento, por la famosa reelección presidencial de ese entonces el presidente Menem. Bueno, ¿qué pasaba? Para eso había que sí o sí reformar la Constitución Nacional. En ese momento al Partido Justicialista, si tenemos en cuenta la postura de los 2/3, ¿se acuerdan los 2/3? Pues la postura más clásica, ortodoxa, que es los 2/3 de la totalidad de los miembros que conforman cada cámara. Si tenemos en cuenta esa mayoría, no se, es decir, el Partido Justicialista en aquel momento no tenía la mayoría, esa de los 2/3 de la totalidad de los miembros de cada cámara, en ambas cámaras. En ese momento, en octubre de 1993, fíjense en qué fecha más o menos les estoy hablando, sí tenía esa mayoría en la Cámara de Senadores. Entonces se sanciona o se le da media sanción a un proyecto de ley. Eso de media sanción es incorrecto, yo te lo estoy diciendo como para situarlos en este caso concreto, pero de una ley declarativa de la necesidad de la reforma de 1994. Pero ¿qué pasa? Cuando este proyecto, sancionado, insisto, media sanción en la Cámara de Senadores, pasa a la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados en ese momento la segunda fuerza de la Unión Cívica Radical, no se tenía la mayoría, es decir, no estaba de acuerdo con esta ley de necesidad de la reforma, entonces el proyecto queda trunco. Después hubo un intento, se firmó, el doctor Menem firmó un decreto que era de una consulta popular no vinculante por el sí o por el no a la reforma. Se llega a firmar el decreto, pero no se, en definitiva no se lleva a la práctica, no se pone en práctica, hasta que sorpresivamente, por decirlo de una manera, se firma en el año, fines del año 1993, en noviembre, diciembre, el famoso pacto o acuerdo de Olivos entre los doctores Menem y el doctor Raúl Alfonsín, es decir, los dos como el doctor Menem como representando al Partido Justicialista y el doctor Alfonsín como representando a la Unión Cívica Radical, y en virtud de este pacto o acuerdo de Olivos, insisto, del año 1993, se deja sin efecto esa media sanción de octubre de 1993 de la Cámara de Senadores, y se sanciona un proyecto de ley que tiene como cámara de origen a la Cámara de Diputados. También otra cosa que se deja sin efecto, ese decreto o esa consulta popular no vinculante. Entonces, insisto con esto, con la sanción o con la celebración, mejor dicho, del pacto o acuerdo de Olivos, se sanciona un proyecto de ley que tiene como cámara de origen la Cámara de Diputados, y luego cuando pasa, que este es el término del pasar de lo que establece el procedimiento de formación y sanción de las leyes, cuando pasa a la Cámara de Senadores, ahí vamos a ver qué inconveniente da, y esto da origen luego más tarde a un fallo. Pero en definitiva, así es como se sanciona, que yo les pedí que la lean, la ley 24.309. Es decir, es una ley que se sanciona luego del Pacto de Olivos, que tiene como cámara de origen la Cámara de Diputados, y luego pasa a la Cámara de Senadores. Es decir, a través de lo importante del Pacto Acuerdo de Olivos, que los diputados de la Unión Cívica Radical le dan al consenso para la sanción de esta ley. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Hay algo que quieran preguntarme? Sí, yo quería hacerle una pregunta. Entonces, ¿quién es el que envía este proyecto de reforma? La Cámara de Diputados, es decir, es el proyecto, por eso insisto con esto, el proyecto que estaba en la Cámara de Senadores queda trunco, y ahora donde se inicia el proyecto es en la Cámara de Diputados. ¿Vos me decís exactamente quién lo envía?
Sí, ¿qué político, qué autoridad, qué representante, digamos, el presidente o no? No, es que Yo, es mi pregunta en realidad va más que nada porque, digamos, en ese proyecto de reforma de 1994 decía que se quería agregar los DNU, ¿estaba en el proyecto? Sí, sí, pero estoy como recién como empezando, por eso te digo, les cuento, a ver, Ok. todo eso está en el núcleo de coincidencias básicas, pero antes de eso, después te contesto, sigo un poquito más porque quiero que vean qué pasó con ese proyecto. Entonces, el proyecto se inicia, les decía, en la Cámara de Diputados. Lo que quiero que vean que se deja sin efecto ese proyecto de la Cámara de Senadores de octubre de 1993. Luego, ese proyecto, como cualquier proyecto de ley, por lo que establece el procedimiento de formación y sanción de las leyes, capítulo 5, ustedes van a ver que va del artículo 77 al 84, creo que la clase pasada también se los mencioné, todo proyecto de ley, cuando se inicia por una de las cámaras, tiene que pasar a la otra cámara. ¿Qué pasa? Este proyecto pasa a la Cámara de Senadores. Ya la Cámara de Senadores ahora va a funcionar como Cámara de Revisora. La Cámara donde se inicia un proyecto de ley siempre se denomina Cámara de Origen, y la Cámara donde pasa un proyecto de ley es la Cámara Revisora. Cuando el proyecto pasa a la Cámara Revisora, a la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores introduce modificaciones. Y las modificaciones que introduce, porque les explico todo esto así como bien detenido, pues sí, nos da pie al caso Polino. Las modificaciones que introduce es con relación al mandato senatorial. Es decir, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados establecía que, sí, vuelvo para atrás, en la Constitución de 1853 los senadores duraban 9 años en sus funciones. El proyecto que aprobó la Cámara de Diputados establecía que iban a durar 4 años en sus funciones, es decir, como los diputados. Cuando ese proyecto pasa a la Cámara de Senadores, a los senadores le pareció como muy exiguo ese plazo, es decir, como muy corto. Entonces le introducen modificaciones al proyecto y establecen que ahora los senadores van a durar 6 años en sus funciones. ¿Qué pasa? En virtud del anterior artículo 71 de la Constitución Nacional, les digo anterior artículo 71 porque la reforma es como que avanzó 11 artículos para adelante. Entonces, el anterior artículo 71 de la Constitución Nacional establecía que cuando la Cámara Revisora introduce modificaciones al proyecto de la Cámara de Origen, el proyecto se tiene que producir un reenvío a la Cámara de Origen para que vote esas modificaciones de la Cámara Revisora. Esto es lo que establecía el artículo 71. Como todo esto, y después hasta ustedes si quieren vean cómo se gestó un poco el pacto o el acuerdo de Olivos, es decir, estaba como, para que se entienda, como armado, decirlo de una manera, y con las mayorías bastante justas. Entonces se especuló, por decirlo, que si ese proyecto tenía que volver a la Cámara de Diputados para que vote las modificaciones de la Cámara de Senadores, capaz que las votaba en contra y se caía toda esta ley, la sanción de la ley 24.309. Entonces, y ya me voy para después en un ratito adelantarme al fallo, ¿qué es lo que se ponen de acuerdo ambas cámaras? Que en lugar que la Cámara de Senadores pase ese proyecto a la Cámara de Origen, ambas cámaras se ponen de acuerdo en que delegan esa facultad a la Convención Constituyente Reformadora. ¿Y cuál sería, qué facultad tendría la Convención Constituyente Reformadora? De rebajar o acortar el mandato senatorial a menos de 9 años. Insisto, se delega esa facultad a la Convención Constituyente Reformadora de rebajar o de acortar el mandato senatorial. Ahora bien, fíjense, y ahí es lo que nos da pie un poco, en un ratito les voy a comentar, el caso Polino, que en esa oportunidad se viola este artículo 71, que es el que prevé un nuevo reenvío a la Cámara de Origen, y al mismo tiempo
se sanciona una ley en donde ambas cámaras habían aprobado cuestiones diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí o sí se produce una violación, en definitiva, a estos reenvíos, porque, y me estoy acercando como Apolino, porque se le quita la posibilidad a los diputados de volver a insistir con su proyecto originario, es decir, se le privó a los diputados de volver a votar las modificaciones en definitiva de la Cámara Revisora, y por ende, si hubiesen votado con mayor mayoría las modificaciones que realizó la Cámara Revisora, podían haber conseguido que el proyecto se apruebe con su redacción original. Entonces, esto que ahora después lo vamos a ver bien, es un poco lo que se debate en el caso Polino. Es decir, la violación al ex artículo 71 de la Constitución Nacional, precisamente porque se le priva a la Cámara de Diputados de insistir con su redacción originaria. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, me dice Lucas. Bueno, otro tema, lo que se critica mucho, ustedes lo van a ver cuando vean la parte de los hechos, se critica el pacto o acuerdo de Olivos, es precisamente esto, que fue el origen cerrado. Acuérdense que fue solamente con los doctores Menem y Alfonsín, si bien después los partidos políticos, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, en definitiva, estuvieron de acuerdo, consintieron este pacto, y un poco lo que se decía criticando este pacto o acuerdo de Olivos como la democracia de a dos. Si ustedes leen así me voy perdón, acercando a otro fallo, el pacto o el acuerdo de Olivos es lo que se denomina textos preformulados. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes tienen la oportunidad de, aunque sea mirarlo por arriba, van a ver que el núcleo de coincidencias básicas del artículo 2, que ahora lo vamos a ver, de la ley 24.309, o el artículo 5, la cláusula cerrojo, todas estas disposiciones fueron tenidas en cuenta e incorporadas en el Pacto de Olivos. Luego, de esa manera, se pasó, en definitiva, a la ley 24.309, y después vamos a ver qué es lo que hizo la convención. Entonces es un poco como que se critican, ¿cierto? Ustedes dependen en qué autor lo lean, a veces se critica un poco este pacto o acuerdo de Olivos, porque se le dice esto que les comentaba recién, los textos preformulados, ¿no? Que como que se compaginaron, por decirlo de una manera, y luego, en definitiva, de esa manera quedó sancionada la ley 24.309, y luego eso se aprobó en la Convención Constituyente. Entrando en la ley 24.309, que les pido que la lean, es corta y es entendible, es la ley entonces que declara la necesidad de la reforma de 1994. En el artículo 2 de la ley establece el alcance parcial. ¿Se acuerdan que hace un ratito yo les decía alcance total o alcance parcial? Es alcance parcial. Pero trae como una cuestión novedosa esta ley, que en el artículo 1 de alcance parcial. El artículo 2 es lo que se denomina núcleo de coincidencias básicas. Núcleo de coincidencias básicas. Bueno, esto después lo leen, son determinados temas, los más importantes, que exactamente fueron proyectados, insisto con esto, en el Pacto de Acuerdo de Olivos y luego en la ley 24.309. Lo importante es el funcionamiento de este artículo 2 con el artículo 5. El artículo 5 de esta ley es lo que se denominó cláusula cerrojo. Cláusula cerrojo. ¿Qué es lo que establece esta cláusula cerrojo? ¿Se acuerdan cuando definimos la clase pasada el sentido estrictísimo, que yo les decía amplio, estricto o estrictísimo? Bueno, estrictísimo es la cláusula cerrojo, es lo que pasó en la reforma de 1994. Se estableció que los convencionales constituyentes tenían que aprobar por la afirmativa o por la negativa, in totum o en paquete, así se dice, in totum o en paquete, todo el articulado del artículo, valga la redundancia, todos los preceptos del artículo 2. ¿Qué quiero decir con esto?
que si se aprobaba por la afirmativa, entraba como todo el paquete, que después ustedes lo leen, del artículo 2 del núcleo de coincidencias básicas. Y por la negativa, bueno, no entraba nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se le permitió a los convencionales constituyentes agregarle ni una coma al artículo 2 de la ley 24.309. Es decir, era por la afirmativa, aprobaban todo el paquete. Por la negativa, no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que en gran parte se criticó, en definitiva, quién efectuó la reforma de 1994. Si fue la Convención Constituyente o fue, en definitiva, los legisladores en este acto declarativo de la necesidad de la reforma. Porque, insisto, los constituyentes se vieron impedidos como integrantes de la Convención Constituyente de debatir, de tratar, de proponer una idea a todo el temario del artículo 2. Después tuvo todo un temario, que es el del artículo 3, que ese fue un temario libre, que en definitiva se le permitió a los constituyentes la votación por separado de todos los, del articulado, en definitiva de este 3, el temario libre. Y otra cosa que no les comenté es cómo funciona, que esto también nos va a dar un ratito la pauta de un fallo, cómo funciona este artículo 2 y el artículo 5, con el artículo 6. El artículo 6 de la ley 24.309 es el que establece que iban a ser nulas, de nulidad absoluta, todas las disposiciones o agregados que realicen los convencionales, apartándose de la competencia establecida en los artículos 2 y 3 de la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el supuesto caso que los convencionales quisiesen apartarse de esta forma tan encorsetada, por decirlo de una manera, del artículo 5, todas las modificaciones o los agregados que realicen iban a ser nulas, de nulidad absoluta. Es decir, esto nula de nulidad absoluta es después, vamos a ver, es el caso Fait, que después va de la mano con Schifrin, que es en definitiva como que lo que hace la ley 24.309 le pone en manos de los jueces, algo que los jueces tenían, pero se lo hace específicamente para la reforma de 1994, la posibilidad del control de constitucionalidad de las normas de la reforma de 1994. Es decir, precisamente como pasó en el caso Fait, los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma establecida por la Convención Constituyente. Entonces, eso es un poco como lo importante de la ley 24.309. El artículo 2, con el 5 y el 6, es decir, la cláusula cerrojo, con en definitiva, con la nulidad, y es decir, esa nulidad que la tienen por supuesto los jueces, de declarar la inconstitucionalidad de una norma, y el temario libre del artículo 3. Y aquí, bueno, si bien voy a ir con el tiempo un poco como el tiempo de los fallos, me refiero como para atrás y para adelante, acá vamos a un fallo que se los comento rápidamente. Una vez que se instala la convención, había un grupo de convencionales que no pertenecían a los partidos, es decir, que pactaron el acuerdo de Olivos, es decir, un grupo de convencionales que no eran pertenecientes ni al Partido Justicialista ni a la Unión Cívica Radical. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos convencionales? Lo que presentan acción de amparo precisamente para esto que yo les decía recién, para que se le permitiese el tratamiento y la votación por separado de los puntos del núcleo de coincidencias básicas. Es decir, interponen acción de amparo para que pudiesen concretamente tratar y votar por separado los puntos del artículo 2 de la ley 24.309. Es decir, lo que decían para fundamentar la acción de amparo, que un poco como que se violaba, en definitiva, la libertad o la autonomía de ellos, en el sentido que lo estaban obligando a tratar puntos o a votar
todos los puntos in totum, es decir, me refiero, no tenían esa libertad de poder separar y el tratamiento por separado de los puntos, es decir, concretamente se estaba como violando la libertad de conciencia, y a su vez, eso en forma individual, y a su vez también consideraban un poco como que se repercutía en la autonomía funcional de la convención, porque precisamente se encontraban como privados de esta facultad de desarmar, de desmenuzar, de tratar por separado, como le quieran decir, el pacto, el núcleo de coincidencias básicas. Bueno, ¿qué pasó? Yo cuando hace un ratito les explicaba que la convención para actuar se dicta su propio reglamento interno. Les comentaba como cualquier órgano colegiado. Bueno, en el artículo 127 de reglamento interno, que sanciona la convención y que se aprueba por mayoría suficiente, perdón, disculpen, tomar agua. En el artículo decía 127, se reproduce esta forma de votación del artículo 5 de la ley 24.309, se reproduce la forma sin establecer que correspondía al artículo 5 de la ley 24.309. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Se reproduce en forma literal la forma de votación sin decir que provenía del artículo 5, ¿se entiende? ¿Se entiende? Sí. Les pregunté. Si lo puede repetir Sí, porque por eso nuevamente. justo me ahogué, entonces por eso les decía que el artículo 127 del reglamento interno que sanciona la Convención Constituyente, se reproduce la forma de votación del artículo 5 de la ley 24.309, es decir, la cláusula cerrojo, se reproduce en forma literal, pero sin decir que correspondía al artículo 5. ¿Se entiende? Es decir, simplemente el artículo 127 es textual al artículo 5. Y ese artículo 127, cuando se aprueba reglamento interno, fue aprobado por mayoría suficiente por parte de la convención. Les cuento esto como un hecho previo, ¿no? Pues los fallos a veces tenemos que ver qué es lo que pasó anteriormente, como para entender después el fallo. Entonces, cuando Romero Feris, que es el primer caso que vamos a ver, Romero Feris contra Estado Nacional sobre amparo, Romero Feris contra Estado Nacional sobre amparo, es un fallo del 1 de julio de 1994. Entonces, este convencional Romero Feris interpone precisamente una acción de amparo para solicitar la nulidad de la cláusula cerrojo, del artículo 5. ¿Qué es lo que pasa? Lo vamos a ver, pero ya les voy anticipando. Siempre acción de amparo, salvo que sean los casos de competencia originaria de corte, si no, van directamente a la corte, los del artículo 117, si no, siempre las acciones, como tenemos control judicial difuso, comienzan en las instancias inferiores y vía apelación van subiendo hasta, en este caso, llegar a la corte. Interpone, entonces les decía Romero Feris, acción de amparo. ¿Qué es, en definitiva, lo que le dice la Corte en el fallo del 1 de julio de 1994 a Romero Feris? Que la cuestión había caído en abstracto. ¿Qué es esto que la cuestión había caído en abstracto? Para que ustedes lo entiendan, que la cuestión ya no tenía sentido resolver o que ya la cuestión era un vacío. ¿Por qué? Precisamente porque esto que yo les comentaba antes, porque la propia convención en el artículo 127 había aprobado esa forma de votación. Entonces, no se declara la nulidad del artículo 5 de la ley 24.309 porque la forma de votación por el sí o por el no en paquete del artículo 2 lo blanqueó, por decirlo de una manera, la convención vía el artículo 127, y ese artículo 127 había sido aprobado por mayoría suficiente. Entonces, ¿qué es lo que le dice la Corte a Romero Feris? Que rechaza el planteo y que la cuestión había caído en abstracto.
Es decir, lo que hace la Corte es convalidar la actuación de la Convención Constituyente al haber dictado su propio reglamento interno, y dentro de ese reglamento interno estaba el artículo 127. Ya ahí, en ese fallo, igual disidencia de Fait, que van a ver siempre la disidencia de él en todos estos fallos que estamos viendo, lo que dice la Corte es que eso no era un impedimento para que, en definitiva, los jueces controlen la constitucionalidad de las normas, ¿no? Es decir, esto de que la Convención, en definitiva, había votado su propio reglamento, igual los jueces pueden y deben controlar la constitucionalidad de las normas. Empecé, en cuanto al tiempo, por un fallo que lo van a encontrar julio de 1994. ¿Por qué? Fíjense de ir relacionando las fechas, hagan como una línea de tiempo. ¿Por qué julio de 1994? Porque la reforma se aprueba en agosto de 1994. Es decir, por eso les dije, este es el punto donde la convención se instala, y en definitiva lo que pretendía Romero Feris era precisamente que se declare la nulidad de la cláusula 6. Bueno, ahora sigo un poquito más y voy a ir para adelante con el caso Polino. Entonces, bueno, una vez que finaliza la convención, se aprueba, se vota por el texto ordenado, se incorpora, por supuesto, todo este paquete del artículo 2, se votan por todas las reformas, se vota la Constitución de 1853 con todas las reformas, salvo la de 1949, y se incorpora a la de 1994. Con esto hubo un artículo que, no sé si lo han leído, como que en forma así medio risueña o irónica, se denominó el artículo perdido. ¿Por qué el artículo perdido? Porque la reforma fue sancionada por la Convención el 22 de agosto de 1994. El texto se publica el 23 y entra en vigor el 24 de agosto. Cuando se publica en el boletín oficial el texto de la reforma, hay un artículo que en forma provisoria le había dado la ley 24.309, le había dado el número del 68 bis. 68 bis le había dado, ya les digo, en forma provisoria ese número, la ley 24.309. Cuando se publica la reforma en el boletín oficial, ese artículo, el 68 bis, no aparece. Entonces hubo una ley que, simplemente esto se los cuento, después generó toda una discusión, que fue la ley 24.430, ley 24.430, les estoy leyendo, fue promulgada el 3 de enero de 1995 y se publicó en el boletín oficial el 10 de enero de 1995, en donde ese 68 bis provisoriamente se transforma en el segundo párrafo del artículo 77, es decir, se incorpora ese 68 bis, se transforma en el 77, segunda parte, y es el que establece: los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y el de los partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara. Ahí lo que se discute, porque fíjense que esa ley es una ley del Congreso, entonces lo que se discute es que es una ley declarativa y no es una ley constitutiva. Es decir, ¿por qué? Porque el Congreso, como poder constituido, no tiene competencia, en definitiva, para crear normas como si fuese la Convención Constituyente. Esto es un poco lo que hablamos la clase pasada, ¿se acuerdan de la diferencia entre poder constituyente y los poderes constituidos? Vidar Campos habla como una especie de peregrinación a las fuentes, que es lo que tuvo que hacer la ley esta, 24.430, para, en definitiva, publicar ese 68 bis en el 77 y que quede también que forma parte de la Constitución. Bueno, dicho esto, ahora me voy a ir con el tiempo, y algo que ya les vengo explicando, voy a ir en definitiva para adelante, porque vamos a ver, hasta ahora alguna pregunta, algo que me quieran decir. No, por ahora se entiende. Lo que les pido, sobre todo por una cuestión a veces de tiempo, y aparte
es decir, cuando estamos en la clase presencial, yo lo que hago es, entre todos, vamos leyendo sobre todo leemos el artículo 2 de la ley 24.309, el núcleo de coincidencias básicas, punto por punto, para que ustedes vean qué se modificó, qué se incorporó. Leemos el artículo 5, la cláusula cerrojo, el artículo 6, esto que hablamos de la nulidad, del artículo 3, el temario libre. Les quiero decir con esto, como les pido que ustedes hagan una leída, como para que sepan, siempre les hago esta aclaración. Que siempre lo que capaz que ustedes todavía no lo han leído y por eso no me lo han preguntado, siempre me dicen, el núcleo de coincidencias básicas, lo tenemos que saber todo para la primera parte, y yo les digo, el núcleo de coincidencias básicas hace a un montón de temas que se incorporaron y que en definitiva, por ejemplo, iniciativa popular, consulta popular, jefe de gabinete de ministros, decretos, consejo de la magistratura, ministerio público, es decir, un montón de institutos que se incorporaron con la reforma de 1994. Por supuesto, todos esos institutos, o la mayoría, los vamos a ver en la segunda parte. Entonces, para la primer parte, simplemente con que ustedes lean, por decir, la parte del núcleo de coincidencias básicas, como para que sepan en general los temas que se fueron incorporando, pero en ningún momento no se le va a pedir atribuciones del jefe de gabinete de ministros, porque eso ya corresponde al Poder Ejecutivo de la segunda parte. ¿Se entiende? Es decir, léanlo como para tener una idea de los temas, pero el detalle, si es, por ejemplo, por darle este ejemplo, decretos o jefe de gabinete de ministros, lo van a saber para la segunda parte. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿Puede ser que se apruebe toda la reforma, pero algún artículo no específico? Bueno, sí. Eso es un... y el núcleo es un fallo, que ahora vamos. Bueno, y el núcleo de conciencias básicas, ¿es los puntos más importantes que apunta la reforma? No. El núcleo de coincidencias básicas, fíjense que si ustedes, es esto que les estaba diciendo, si ustedes lo leen, no sé si alguno lo tiene a mano, como para sacarnos la duda y lo pueden ir leyendo, es concretamente, todos, por decir, de todos estos institutos que te fui nombrando, pero no solamente que dicen se incorpore un consejo de la magistratura, sino que te va en definitiva detallando cómo es el consejo de la magistratura. O, por ejemplo, por ponerte, no sé, jurado de enjuiciamiento, ministerio público, auditoría, no es que... o otro tema importante, que lo vamos a ver en Poder Legislativo, de cuando pasamos de 2 senadores a 3 senadores, exactamente te dice cómo tiene que ser. Por eso te digo que es muy detallado el núcleo de coincidencias básicas. Sí, yo lo estoy leyendo, está todo ahí. Lo del cambio de años del presidente, los DNU, que lo encontré, que ahí lo puse en el chat, lo del jefe de gabinete, lo de los senadores, está todo está ahí. Ya que lo tenés, como para que lo escuchemos todos, ya que lo tenés a mano, pues yo la verdad no lo tengo justo acá a mano y lo estaba... Consejo de la magistratura. ¿No podés? Acá están hablando, sí. No podés el punto que quieras vos, pero para como leerle a los chicos del punto que vos quieras, pero sí, léelo, viste, como hasta el final para que vean que es bien en el detalle. No es, por ejemplo, se incorpora el consejo, sino todo el detalle. El que quieras vos, yo le había preguntado por el G, que es el de los DNU, así que bueno, voy a leer ese. Dale, ahí tenés todo el detalle, bárbaro. Bueno, dice regulación de la facultad presidencial de dictar reglamentos de necesidad y urgencia y procedimientos para agilización del trámite de discusión y sanción de las leyes. A. Decreto de necesidad y urgencia. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos. Circunstancias excepcionales, cuando circunstancias excepcionales hicieren imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución
el ejercicio de atribuciones propias del Congreso por razones de necesidad y urgencia será decidido en acuerdo general de ministros con el refrendo del jefe de gabinete y los restantes ministros. ¿Todo lo leo? El jefe de gabinete personalmente, dentro de los 10 días de su sanción, someterá la medida a consideración de una comisión bicameral permanente, cuya composición deberá respetar las proporciones de las minorías. Por agregado el inciso 23 del artículo 86 de la Constitución Nacional, eso no sé si tiene que ver con el punto A. B. Legislación delegada. Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Sí. Espera, para no mezclar tanto, ese vos ya estás hablando de otro punto de delegación legislativa. Yo lo que les decía del núcleo de coincidencias básicas son como varios puntos. Vos ahora leíste el artículo 2, núcleo de coincidencias básicas, inciso G, que es toda la parte de los decretos de necesidad y urgencia. Inciso G, A también, porque después está el B y está el C, el D, es larguísimo. Está bien, tiene hasta el F, profe. Sí, hasta el F. Sí, pero esto les quiero decir para que se entienda. ¿Vieron que él leyó toda la parte de los decretos de necesidad y urgencia? Si ustedes van al artículo 99, miren lo que les digo, inciso 3, 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, empieza: el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos en esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que, bueno, y sigo. Esto es lo que les quiero explicar y que se entienda. No es que el núcleo de coincidencias básicas pone como punto decretos de necesidad y urgencia. Se le da la competencia a la Convención Constituyente Reformadora para su regulación, y lo regula la Convención Constituyente Reformadora. No es así. Es decir, exactamente se proyectó cómo va a ser todo el decreto, todo el artículo, y así eso viene del Pacto de Olivos. ¿Se entiende? Entonces, lo que leía Lucas, ese artículo 2, inciso G, punto A, se transformó en la Constitución en el 99, inciso 3. Pero exactamente, es decir, ni una coma se le sacó. A eso quiero... Bien, ¿y el B, el punto B que dice legislación delegada? Sí, eso te digo el artículo, eso se transforma en el artículo 76, en delegación legislativa. ¿Y por qué está dentro de los DNU? En la reforma. No, empezá a leérmelo, vas a ver. Te digo que me lo leas porque no lo tengo a mano yo. Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, y con plazos fijados para su ejercicio. Es necesario el refrendo del jefe de gabinete para el dictado de decretos por el Poder Ejecutivo que ejerzan facultades delegadas por el Congreso Nacional. Esos decretos se hallan sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente mencionada en el apartado anterior. La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará automáticamente a los 5 años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que el Congreso Nacional ratifique expresamente por una nueva ley. La caducidad resultante del transcurso de los plazos previstos en los párrafos anteriores no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa. Y termina, se propone un nuevo inciso agregado al artículo 67 de la Constitución Nacional. Bueno, te voy contestando. Por ejemplo, la segunda parte, cuando vos lees, se prohíbe la delegación legislativa en el poder ejecutivo, esos son otra clase de decretos, no son los DNU, se llaman decretos delegados. Entonces, esos van a estar en el artículo 76, que es delegación legislativa. Después otra parte que vos leíste, por ejemplo, la caducidad resultante, el transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior, ese sería como la segunda parte del artículo 76. Es decir, para que se entienda,
Luego se hizo todo un trabajo, es decir, a nivel texto es literal, es igual, no tiene ni una coma de más ni de menos. Luego se hizo un trabajo de ir como, en definitiva, articulando y dividiendo por temas, porque ahí tenías, en ese punto que vos fuiste leyendo, vos tenías los DNU y los decretos delegados. Ahora, los DNU van a estar en el artículo 99, inciso 3, y los decretos delegados van a estar en el artículo 76. Un tema, por decirte, de forma, pero el fondo sigue siendo el mismo texto redactado por la ley 24.309, y eso es los famosos textos que yo le decía hoy, preformulados, que se encuentran en el artículo, que se encuentran en el Pacto de Olivos. Por eso lo que hace la Convención Constituyente es esto de aprobar y de armarlo, en definitiva, de acuerdo a las materias, pero a nivel contenido es lo mismo que establece el artículo 2. Bien. Por ejemplo, el CEDI se reducciona a 3 las interacciones posibles de las cámaras, pero también está en este artículo 2G, que como título dice regulación de la facultad presidencial de dictar reglamento de necesidad y urgencia. Claro, y eso que vos decís, la reducción, porque vos fíjate, en sí está todo un poco mezclado. ¿Por qué te digo? Porque vos ahí me estás leyendo los DNU, los delegados, y me lees una facultad del, que bueno, justo se relaciona con esto con Polino, me estás leyendo una facultad de la Cámara a la otra, que antes había 5 reenvíos de una Cámara a la otra, y ahora solamente hay 3. Entonces, ¿qué pasa? Vos ahí tenés facultades ejecutivas y facultades legislativas. Entonces la facultad legislativa va a ir adentro de este capítulo que te digo, el capítulo 5 de formación y sanción de las leyes, que va del 77 en adelante. Es decir, se fue ubicando de acuerdo a la materia que se trate, al poder que se trate. Pero a nivel texto, el artículo 2 es lo que es exactamente igual está en la Constitución. ¿Alguna pregunta más? Digo, pero está bárbaro que vos lo hayas leído, porque yo les digo más, no lo tenía a mano, y a veces una cosa es explicarlo y otra cosa es leer. Es decir, insisto con esto, no es que se establece, se van a regular como puntos, se podían haber dicho, se regulan decretos de necesidad y urgencia, y se le da amplia competencia a la convención para a nivel lo fino, el detalle. En este caso no. El núcleo de coincidencias básicas, en definitiva, se estableció todo el detalle que luego la convención tenía que aprobar por la afirmativa o por la negativa. Pero tal cual Lucas, ¿no? Lo leyó en el núcleo de coincidencias Por ejemplo, básicas. ¿podemos ir a otro? Dale. A la, dice atenuación del sistema presidencialista. Sí. Y abajo empieza diciendo, se prevé la creación de un jefe de gabinete de ministros nombrado y removido por el presidente de la Nación con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, que podrá también removerlo mediante un voto de censura. Y bueno, tiene A, B, C, creo que listo. Entiendo yo que tiene que hablar todo ahí sobre el jefe de gabinete, o sea, este sería el punto, o puede también... Claro. Bueno, eso que vos me lees, eso se transformó después en la Constitución Nacional en el artículo 100, que dice, el jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios, cuyo número y competencia será establecida por una ley especial. Bueno, hay una parte que capaz que te estoy leyendo que es de la Constitución de 1853, pero exactamente lo que vos me estás leyendo es esto. Al jefe de gabinete de ministros con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación le corresponde: 1, y acá tenemos las atribuciones del jefe de gabinete, ejercer la administración general del país. 2, expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este artículo y aquellas que le delegue el presidente de la Nación, con el refrendo del ministro secretario de ramo, el cual en el acto o reglamento se refiera. 3, efectuar los nombramientos de los empleados de la administración, excepto los que corresponden al presidente. Bueno, 4, ejercer funciones de atribuciones. ¿Qué te quiero decir? Que todo, las atribuciones. Claro, son las atribuciones del, es decir, para ser clara, te dice atenuación del sistema presidencialista, y después te incorpora la figura del jefe de gabinete de ministros con las atribuciones. Todo eso que te incorpora al artículo, después se termina, en definitiva, plasmando en el artículo 100 de la Constitución Nacional.
Sí, eso se entiende. Yo digo por lo del G, que parece que tocara otros puntos también en el mismo, pero bueno. No, no, está bien. Yo te entiendo a dónde vas vos. Lo que pasa es que vos no te olvides que esto viene del acuerdo. Si vos lees el acuerdo de Olivos, esto lo vas a ver. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dentro del núcleo de coincidencias básicas, es como que es el paquete, metieron todos los puntos. Vas a encontrar puntos que corresponden al Poder Legislativo, puntos que corresponden al Poder Ejecutivo, puntos que corresponden al Poder Judicial, Por y ejemplo, el órganos, K dice órganos control de la administración pública, y entiendo yo que en todo esto que dice el K se refiere al control de la administración pública. Claro, pero por eso te digo, vos vas a encontrar, ellos, a ver, querían como esta forma de votación para que todos estos puntos entrasen en la Constitución Nacional, es decir, que se aprueben, que lo apruebe la reforma de 1994. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Como para cerrarlos, por decirlo, se establecieron en el núcleo de coincidencias básicas. Después, una vez que se aprobaron, se le fueron dando ubicación en la Constitución Nacional de acuerdo a si se trataba de un poder u otro, o un órgano extrapoder, es decir, y si se trató de un órgano extrapoder, se creó un artículo aparte, es decir, después está la ubicación dentro del articulado para que tenga una lógica, porque vos no podés poner, por ejemplo, este que me leíste, ¿no? Vos no podés poner los decretos todos juntos, de DNU, delegados y las facultades, en definitiva, de una cámara a otra, que no haya 5 reenvíos, no lo puedes poner todo en un mismo artículo, porque hay cosas que son del Poder Legislativo, otras cosas son del Poder Ejecutivo. Entonces, pues sí, hay una suerte de un articulado para que todo vaya, en definitiva, como encajando y que sea más armonioso. Y si vos estás en las facultades del Poder Legislativo, lees las facultades del Poder Legislativo. Claro. Estás en la parte de decretos, vas a decretos. Es decir, no quiero está... decir, pero no tienen un límite acá de letras, de decir, el artículo 2 del núcleo de conciencias básicas puede tener de la A a la Z. No, de la A a la Z no. Hasta la K creo que es. Está bien, KL. pero no tienen ellos un límite, o sí es hasta la K, por eso metieron varios en DNU. No, ellos lo que aprobaron los convencionales por el artículo 5 fue todo el paquete entero, de la A a la K, es decir, eso cerradito. Eso quedó aprobado. Y después lo que hicieron dentro de eso, lo fueron en definitiva articulando y estableciendo al poder que corresponda. Si era un órgano, por ejemplo, extrapoder, le dieron un artículo aparte, pero todo eso quedó aprobado. Después lo trataron como en definitiva, de armar para que quede acorde al texto que vos ya tenés de la Constitución de 1853 con las reformas. Vos no podés poner, por ejemplo, poner en la Constitución, no sé, después de todo un artículo 123, y poner el paquete de núcleo de coincidencias básicas, porque ahí tenés todo, si no muy mezclado. Insisto, tenés... vos ahí tenés Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, que corresponde al Poder Judicial. Tenés de cómo pasamos de 2 a 3 senadores, que corresponde al Poder Legislativo. Tenés todo el tema este que decíamos recién, los decretos, cómo se atenúa el sistema presidencialista. Para que vos me entiendas, yo sé a dónde apuntás vos, ¿viste cuando ustedes, un término que ahora conocen, que es un término más tecnológico, cuando uno habla de listar algo? Bueno, está el núcleo de coincidencias básicas listado como tema importante, pero después todos esos temas se le van dando una ubicación de acuerdo al punto que corresponda. Vos no podés después poner un artículo de núcleo de coincidencias básicas y todo junto, porque si no estás mezclando todo ahí. Lo articularon después. Claro, lo articularon y lo articularon y lo fueron poniendo de acuerdo al poder que se trata. Por eso yo te digo, si vos ves delegación legislativa, como delega el Congreso, lo pusieron dentro del Poder Legislativo. También, ojo, delegación legislativa delega al Congreso y el Poder Ejecutivo dicta un decreto. También podía haber estado en Poder Ejecutivo. De hecho, todos los poderes siempre se van como relacionando. Pero si vos estás pensando, por ejemplo, en un Consejo de la Magistratura o en un Jurado de Enjuiciamiento, lo tenés que poner en Poder Judicial. No lo podés poner con los decretos, con todo mezclado.
No sé si se entiende a lo que quiero llegar. Es decir, no solamente que lo articularon, sino que lo fueron introduciendo de acuerdo al tema que se trata en cada uno. Bien, después en el artículo 3, el inciso N, habla de el habeas corpus y el amparo. Sí. Y todas estas cuestiones, ¿no?, que propone la reforma, ¿de dónde se generan, digamos? ¿Quién les hizo saber a los constituyentes que debían reformar con específicamente estos incisos que la realidad fáctica los llamaba? No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende perfectamente. Eso fue, en definitiva, vino de la ley 24.309 y del acuerdo o el Pacto de Olivos. Si vos me decís antes del Pacto de Olivos cómo llegamos a esto, el Pacto de Olivos fue bastante cerrado. Si vos ya lees, ya me refiero saliendo de constitucional, lees un poco cómo se gestó el Pacto de Olivos y todo, siempre lo que yo he leído es que no solamente, si bien en su momento el doctor Menem tenía la idea, o bastante, me refiero, por decirlo, bastante, estaba profundizado, es decir, estaba metido con que quería la reelección, siempre lo que yo he leído de la Unión Cívica Radical, sobre todo el doctor Alfonsín, sostuvo que se necesitaba, por ejemplo, concretamente el Consejo de la Magistratura, el jurado de enjuiciamiento, es decir, como aprovechar la reforma, no solamente en definitiva para una reelección presidencial, sino también que se estaba necesitando determinados institutos, entonces era una forma esto de generar, por eso hablo un poco del núcleo de coincidencias básicas, de incorporarlos para que después se terminen aprobados. Es decir, ¿qué quiero decir con todo esto? No desperdiciar también la reforma, en definitiva, para que sea simplemente una reelección presidencial y 2 o 3 cositas más, sino que de hecho hay cosas que se estaban necesitando. Por ejemplo, por darte uno de tantos ejemplos, la parte que vos hablaste recién, la parte de los decretos. Los decretos de necesidad y urgencia, si vos lo que pasa es que tendrías que entrar en cada uno de los institutos que se fueron reformando o que se incluyeron en el núcleo de coincidencias básicas y ver un poco los antecedentes. Si hablamos concretamente de los decretos de necesidad y urgencia, y vos ves la jurisprudencia de la Corte, ya estaban los decretos de necesidad y urgencia desde el punto de vista fáctico. Es decir, todos los presidentes anteriores a la reforma de 1994, anteriores a 1994, utilizaban los decretos de necesidad y urgencia. Pero, concretamente, no tenían una regulación constitucional. Entonces vos te pones cuando entras en la parte de decretos, te pones a leer por qué se utilizaban, cuál era la jurisprudencia de la Corte, por qué la Corte los declaraba inconstitucionales, por qué se le decían decretos leyes, es decir, concretamente toda la situación fáctica, por qué eran necesarios los decretos. Bueno, perfecto, existían antes de la reforma de 1994. ¿Qué es lo que se hizo en la reforma? Darle un marco desde el punto de vista teórico y se fijó todo un procedimiento para que, en definitiva, los decretos estén controlados por la Comisión Bicameral Permanente. Es decir, eso por decirte uno de los temas. Es decir, cada uno de los temas tiene todo un andamiaje que, en definitiva, eran como necesarios en la Constitución Nacional. Todo lo que se fue creando, es decir, por darte otro tema, Consejo de la Magistratura, se quiso en definitiva evitar, de hecho ahora también existe, pero que no sea simplemente la elección de los jueces federales una cuestión política, es decir, que no intervenga simplemente el presidente de la Nación con el acuerdo del Senado. O sea, hace tiempo que se venía pensando en un órgano y a su vez que tuviese otras facultades y también la posibilidad de acusar a los jueces federales inferiores ante el jurado de enjuiciamiento. Es decir, cada instituto que se fue creando tiene todo unos, por decir, los antecedentes
que en definitiva era como necesario su incorporación en la Constitución Nacional. Si vos me decís el pacto, si ustedes leen año 1993, 1994, el Pacto de Olivos a nosotros fue medio sorpresivo en cuanto a su gestación. Pero de hecho eran los temas que se fueron incorporando, eran temas que realmente se estaban necesitando. Pero ya te digo, si vos me decís uno por uno, tendríamos que ir a los antecedentes de cada uno de los institutos y ponernos a ver. El ejemplo ahora que se me ocurrió es hablarte de los decretos, que de hecho los decretos, los diferentes presidentes realizaban decretos de necesidad y urgencia y no tenían una regulación constitucional, y muchas veces se hacían sobre materias que después se dijo que no se podían hacer. Pero bueno, yo lo que les recomiendo, si quieren, si tienen a su alcance el pacto o el acuerdo de Olivos, que así ven un poquito todo este tema que venimos hablando de cómo va pasando, en definitiva, por eso insisto con estas palabras, textos preformulados. No de nada, Lucas, lo único me quedé afónica. Cómo fueron pasando en definitiva, si todos estos textos se armaron en el Pacto de Olivos, luego en la ley 24.309 y se aprueba por la Convención. Bueno, quedan unos minutitos, pero no quiero que sea darle el fallo Polino, porque se relaciona con esto que venimos hablando y la verdad que estoy medio escasa de tiempo y quiero darle la mayor cantidad de temas antes del parcial. Polino, ¿alguno leyó el caso Polino? Sí. Joaquín. ¿Algún otro? ¿Nadie más? Como para comentarlo. A ver si alguno contesta algo. No. Simplemente, para que se entienda, vamos a ir un poquito atrás en el tiempo, por eso, ¿se acuerdan cuando veían en historia la línea del tiempo? Bueno, en esto es importante. Ya acá, acuérdense, Romero Feri, julio, es decir, antes que se vota en agosto del 94, ahora pasamos a enero, en plena feria judicial, Polino y Bravo, ¿qué es lo que hacen? Interponen acción de amparo precisamente para que se declare inconstitucional la ley 24.309 porque violaba el procedimiento de formación y sanción de las leyes, concretamente el artículo 71 de la Constitución Nacional. Concretamente, ¿qué violaba? Esto que les digo, o qué es lo que dice Polino. Él lo que dice que, lo que yo les explicaba hoy, que él como integrante de la Cámara de Diputados se vio impedido de votar las modificaciones realizadas por la Cámara de Senadores con relación al mandato senatorial. ¿Se acuerdan? Vuelvo a refrescar esto que los dije hace un ratito. La Constitución de 1853, los senadores duraban 9 años en sus funciones. Cuando se produce el proyecto de la Cámara de Diputados, establecen 4 años para los senadores, y cuando ese proyecto pasa a la Cámara de Senadores, los senadores establecen 6 años. ¿Qué es lo que tendría que haber pasado? De acuerdo al artículo 71, tendrían que haber vuelto, en definitiva, ese proyecto a la Cámara de Origen. Esto de los reenvíos que recién hablábamos con Lucas, el reenvío de una Cámara a otra, bueno, ese reenvío a la Cámara de Origen. En ese momento, ¿qué acordaron ambas cámaras? Que en definitiva, este proyecto o esta facultad se tenía que delegar a la Convención Constituyente Reformadora de acortar el mandato senatorial. Si no se pudieron poner de acuerdo en un número porque no se votó. Entonces, ¿qué es lo que dice Polino? Él, como ciudadano y como integrante de la Cámara de Diputados, se le privó esta facultad, en definitiva, de volver a votar las modificaciones realizadas por la Cámara de Origen. Bueno, siempre fue rechazado in limine por todas las instancias inferiores, hasta que se vota en la Corte
piensen en este momento, estamos hablando de lo que en su momento se decía la corte menemista, estamos hablando de una corte de 9 miembros. Les digo esto porque es importante ver el voto de cada uno de los miembros. De los 9 miembros, ustedes tienen que dividir entre 7 por la mayoría y 2 por la minoría. 7 es, por la mayoría, sería la confirmación de rechazo del amparo. Confirmación de rechazo del amparo. ¿Qué significa esto? Que le siguen, ahora vamos a ver los motivos, le siguen rechazando el amparo a Polino. De esos 7, se vuelve a dividir 5 por un tema de, ahora se los voy a explicar, como un tema de forma, que es la falta de legitimación activa, y 2 de esos 5, y 2, aparte de esos 5, quise decir, por un tema de fondo. Entonces, para ser clara, es algo así. Es como que acá tenemos 9 miembros, tenemos 7 acá, 2 acá abajo, 7 por la mayoría. De los 7 de la mayoría se vuelve a dividir. Tenemos 5 por un tema de forma, 2 por un tema de fondo, y después tenemos los otros 2 en disidencia, que significa que son por la minoría, que le hacen lugar al amparo de Polino. Bueno, vamos primero con el voto concurrente de esos que les comentaba recién, de esos 5 que no entran en el fondo del asunto, es decir, el amparo de Polino es rechazado por falta de legitimación activa del litigante. ¿Qué es esto? ¿Qué le quieren decir? ¿O qué le dicen a Polino? Que entienden que ni siquiera ni por su calidad de ciudadano, ni su calidad de diputado, él invoca, acuérdense, su calidad de ciudadano y como integrante de la Cámara de Diputados. Ellos contienen que no es, esos 2 ítems, no es apta en el orden federal por su generalidad, es decir, para demandar la acción de justicia, porque no configura un interés propio, no configura un interés concreto y no configura un interés actual. Es decir, la defensa, sería esto que les estoy explicando, falta de legitimación activa, o como dice la Corte, falta de agravio sustentado. Es decir, ni su calidad de ciudadano, ni su calidad de diputado es apta en el orden federal por su generalidad para, en definitiva, interponer la acción de amparo que interpuso Polino y por ende rechazar. De esos 5 por un lado, ahora yo les decía, hay 2 exministros de Corte, que ya entran en la cuestión de fondo, igual le rechazan el amparo, y hay un doctor, un ministro, un exministro, Nazareno, que él sostiene que todo lo relativo a el procedimiento o el acto declarativo de la necesidad de la reforma se trata de una cuestión política no justiciable. Cuestión política no justiciable. Lo relativo al procedimiento, formación y sanción de las leyes. Yo no sé si por una cuestión de tiempo vamos a llegar, dentro de la bolilla 4 tenemos todos los que serían cuestiones políticas no judiciables. ¿Qué sería, para definirlo, aunque sea que se entienda, una cuestión política no judiciable? Son todas aquellas cuestiones que los jueces, por la jurisprudencia de Corte, declaran que son cuestiones políticas y por ende no son judiciables. Insisto con esto, ahora les explico qué. Al no ser judiciable, los jueces no controlan la constitucionalidad de las normas. Es decir, simplemente establecen, es una cuestión política. Al ser una cuestión política, los jueces, en definitiva, no controlan sobre, es decir, no son pasibles de ser revisados judicialmente, no controlan sobre ese determinado punto la constitucionalidad de una norma. Van a ver, si quieren para ir empezando a leer, que hay varias cuestiones que ya la Corte declara, todo esto de las cuestiones políticas, todo por vía jurisprudencial, que la Corte declara que son cuestiones políticas no judiciables. Entonces, cuando una determinada cuestión, la Corte dice que es una cuestión política, ya no entra, en definitiva, en controlar la judiciabilidad. Entonces, todo lo relativo, dice Nazareno,
al procedimiento de formación y sanción de las leyes es una cuestión política no judiciable. Entonces, por ende, la ley, esta ley o este acto declarativo no sería pasible de controlarlo. Disculpe, ¿hay otros ejemplos de estas cuestiones? Sí, sí, hay varios ejemplos. De hecho, lo que les pido para ir avanzando, porque yo no sé si por una cuestión de tiempo vamos a leerlas. Ustedes cuando veamos la clase que viene, si ya arrancamos la bolilla 4, van a tener, la bolilla 4 se divide en supremacía, control, y el último punto creo que es cuestiones políticas no judiciales. Insisto, no me quiero ahora extender mucho para terminar con Polino, pero van a ver que son diferentes temas, es por jurisprudencia de la propia Corte, que declara que son cuestiones políticas, y como siempre, doctrina a favor y en contra. Parte de la doctrina sostiene que existen, y otra parte de la doctrina sostiene que no existen estas cuestiones políticas no judiciables, porque precisamente, si ustedes van al artículo 116 de la Constitución Nacional, cuando hablamos ya de competencia de corte y competencia de los tribunales, se establece que todos, les leo exactamente el artículo 16, todas las cuestiones ya voy, lo tengo por aquí. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución Nacional, y bueno, y siguen citando. Parte de la doctrina se toma de este vocablo de todas, corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas. Entonces, todas las causas da la idea, por supuesto, que nada estaría exceptuado. Entonces, en base a la literalidad del artículo 116, quieren dar por tierra las cuestiones políticas no judiciables. Pero, 116, ahí está. Pero de hecho, después cuando vean el punto, van a ver que existen y que por diferente jurisprudencia de la Corte, estas cuestiones van avanzando, cada vez son mayores los temas que la Corte en definitiva no entra en controlar la constitucionalidad de las normas. Entonces, volviendo, y ya termino, bueno, no, un ratito, Nazareno es lo que establecía esto. Y después, Moliné O'Connor, no importa que se acuerden el nombre, es otro exministro de la Corte, ya no está más, entrando en el fondo del asunto, él lo que le dice a Polino que lo que exige el artículo 30 es que se vote con una mayoría especial, sin especificar de qué modo debe realizarse la declaración. Si Molino O'Connor le dice a Polino, bueno, bárbaro, vos querés que en definitiva se declare que la ley 24.309 violó el artículo 71, pero el artículo 30 no te está diciendo que tiene que ser a través de una ley. Entonces no lo tomes como por qué le estamos dando, por qué querés declarar o por qué pedís, por decirlo de una manera, la inconstitucionalidad del artículo 71 si el artículo 30 no exige que se dé forma de ley. Eso es cierto, pero se le estaba acomodando esa forma de ley, ¿no? No era una declaración conjunta de ambas cámaras, fue una ley, la 24.309, de hecho pasó por una cámara, fue a la otra, entonces si se le da forma de ley hay que respetar el procedimiento previsto en la Constitución Nacional. Bueno, me quedan unos minutitos y quiero terminarles con esto, que es lo más importante para mí de Polino. Los dos fallos en disidencia. Bueno, los que están en disidencia, que fueron por la minoría. ¿Qué quiero decir con esto por la minoría? Son aquellos ministros que le hicieron lugar al amparo de Polino, pero bueno, obvio que eran en minoría porque solamente fueron dos. Fue el doctor Fait, que él lo que establece le hace lugar, en definitiva, recurso, pero lo que dice Fait, que todo lo relativo al procedimiento de formación y sanción de las leyes
es una cuestión política no judiciable, siempre y cuando el Congreso actúe dentro de los límites de su competencia. ¿Qué quiero decir con esto, lo que le dice Fait? Siempre y cuando el Congreso, en definitiva, actúe de acuerdo a la Constitución Nacional. Entonces, lo que dice Fait es, si el Congreso excede los límites establecidos por la Constitución Nacional, eso debe ser judiciable, es decir, eso debe ser revisable. Y también en cuanto a la legitimación, ¿se acuerdan que hace un rato yo les decía que lo que le dijeron los primeros ministros a Polino era como que él no era ciudadano argentino? Entonces, también, en definitiva, lo que dice Fait, que por el solo hecho de ser ciudadano argentino, le corresponde, en definitiva, el derecho a reclamar a los jueces que cumplan con la Constitución, es decir, como que es el otro lado de lo que le dijeron en primer término, ¿no? Que el solo hecho de ser ciudadano argentino puede reclamar y, en definitiva, y exigirle a los jueces el cumplimiento de la Constitución. Por ende, y en tercer punto, Fait declara, en definitiva, la inconstitucionalidad de la ley 24.309. Es decir, para Fait, la sanción o el procedimiento de sanción de la ley 24.309 fue inconstitucional, y por eso para él en minoría. Y el otro autor, ya les prometo con esto termino, es otro ministro, dije autor, que es Bogiano, tampoco está ahora en este momento en la Corte. Él tiene la misma postura que Fait en cuanto a la minoría, pero es solamente él lo que establece no la inconstitucionalidad de toda la ley, sino la inconstitucionalidad en la parte de la reforma que se refiere al artículo 48. ¿Saben cuál es el artículo 48? El mandato senatorial. Para Bogiano, solamente la ley 24.309 es inconstitucional en lo que se refiere al mandato senatorial, porque ambas cámaras, en definitiva, aprobaron cosas distintas. Entonces, por eso para Bogiano no es la inconstitucionalidad amplia como Fait, de toda la ley, sino solamente lo que se refiere al mandato senatorial, porque acuérdense que la Cámara de Diputados había establecido 4 años para los senadores, y la Cámara de Senadores había establecido 6. Entonces, para Bogiano es inconstitucional con relación al mandato senatorial. Bueno, con esto tendrían terminado el caso Polino. No llegué al caso Fait, me queda, y el caso Schifrin, así que lo que les pido, que para la clase que viene los lean, Fait y Schifrin, y porque sí o sí tengo que arrancar con la parte de supremacía constitucional. Están quedando 2 clases que después vía WhatsApp les digo a ver qué día van a hacer, me toca hablarlo esto con Daniel, pero acuérdense que para la clase que viene avanzamos rápido con lo que sería Fait y Schifrin, y ya arranco con supremacía constitucional. Y lo que les pido, porque después otra clase voy a tener control, que no sé si vamos a ver todos los fallos, aunque sea que puedan ver algunos fallos, o que puedan haber algunos temas referente a esto que algo les comenté hoy, cuestiones políticas no judiciales. Profe, sí. Cuando usted dice artículo 48, ¿se refiere a la Constitución? Sí, pero disculpe, está bien, pero se refiere artículo 48 a la Constitución de 1853, al mandato senatorial. Bien. Y le quería hacer una consulta. ¿Usted tiene la capacidad de compartir pantalla, no? Porque para ver cómo es que el profesor me lo mostró ya, el otro profesor, no me acuerdo el nombre, pero no recuerdo bien cómo era, que lo tengo que buscar acá en el campus. Dice buscador de jurisprudencia de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. ¿Es ese el link? No sé lo que me estás ¿Sabés de lo que te estoy hablando o no? No. Para buscar fallos nos mostró el profesor, o me mostró a mí, por lo menos, que yo ingresé a la comisión 2 clases después que comenzó, cómo buscar los fallos. Pero bueno, no me acuerdo y quería saber si usted ¿Y no les sabía. dejó el link? ¿Cómo?
¿No les dejó el link? No, yo no veo ningún link. Veo buscador de jurisprudencia en la otra comisión, sí, pero acá no veo fallos. Y escuchá una cosa, los fallos de esto que yo les estoy más o menos dando, habitualmente, bueno, ahora obvio, no les voy a decir una cosa tonta, que vayan al centro como siempre todos los años, que siempre están. En el campus creo capaz que hay algo, si no me preguntan para la clase que viene. Por eso te digo que no hay en el campus. Los chicos No lo habrán hay. buscado, como te estoy diciendo, que es en el buscador, pero no, yo no los veo en el fallo. Los fallos en el campus no están. Bueno, lo voy a hablar con Daniel y para las próximas le contesto. Ahí pusieron un link, Josefina, en el chat. Sí, ahí lo veo, ahí me fijo. Ese es el que figura en el campus, para entrar a los fallos. Sí, porque con en la esto... otra comisión están los fallos subidos, pero bueno, no importa, pero quiero saber así los leo. Porque con esto de... Es la página de la Corte igual, la página de la... Sí, Claro, pero... sentencia de la Corte Suprema, pero no sé bien dónde tengo que poner el buscador y poner, por ejemplo, fallo o caso femenino y eso. Porque yo les digo, con esto de la virtualidad, bueno, ya es el tercer cuatrimestre que damos así, ¿no? Fue todo el año pasado y este. Y yo me acuerdo de haber subido, bueno, para que lean los fallos, pero no sé ahora si están o no. Y si no, en los libros también lo tienen los fallos. Bueno, perfecto. Gracias. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta tienen? Josefina, porque está justo marcado. No. No, ahí ya anoté los fallos que hay que leer y lo de las cuestiones no judiciables, políticas. Sí, eso le pido que los lean porque, insisto, quedaron con el tema del feriado de la semana pasada, quedó como medio justo. De hecho, hoy los fallos, la verdad que aunque sea, se lo estoy comentando algo como para que tengan idea, pero yo generalmente a veces de cuestiones políticas les doy toda una clase y les cito fallos y vamos viendo los temas y no sé si voy a tener, me están quedando 2 clases. Y lo único ahora voy a hablar con Daniel, esto que les digo, a ver si puedo cambiar con él la semana que viene y él, sí, nada, que yo de los martes y él el miércoles. Si me dice que no, le voy a pedir para la otra semana, que es yo dar miércoles y jueves, así puedo terminar con la bolita 4. Profe, perdón, tenía otra consulta. Con el titular no vamos a tener clase, ¿no? No, en esta comisión, te digo, solamente damos nosotros, es decir, es Daniel, que es adjunto, y yo que soy ayudante. Ya hace años que la verdad que nos manejamos así. No sé si nosotros estamos con López Martucci. No sé si López Martucci, aparte de... Profe, disculpe, no, sí, el que se tiene que retirar, vaya retirándose, porque ya son 6:20, chicos, no hay problema. No sé, le estoy diciendo, si López Martucci da en alguna otra comisión que no sea la de él. Eso no lo sé. ¿Cuál es la de él? Porque yo estuve en la 2 y él apareció en la clase de iniciación y bueno, nos presentó, en realidad no le pregunté si, pero para saber si, qué sé yo, si había una plenaria, si se podía ir a esa plenaria, porque uno de los chicos en el WhatsApp me dijo, no, porque no tenemos plenaria nosotros, bueno, quizás se podía No, ir. plenaria no hay. Y la de López Martucci, le digo, es la que está, creo que con Mumare. Pero no me acuerdo ni qué número ni qué horario, pero en esa sí. Lo que después no sé si él, esto que te decía, en nuestra comisión, que es la 3, da 2 clases Daniel y una yo. Pero bueno, no quita que podés averiguar y si querés las clases que da él, también lo podés escuchar, porque podés entrar, si te pasan el link, podés seguir entrando y ir escuchando. Claro. Bueno, listo, gracias. Bueno, nos despedimos, chicos. Hasta la semana que viene, entonces. Gracias. De nada, hasta luego.